Sí. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Cómo les da con el calor? ¿Todo bien? No, hombre. ¿Sí se toman su suerito o no? Aunque no salgan, hermanos, porque está muy fuerte ahorita. El otro día se nos murió una mini spida ahí en la casa y gracias a Dios ya la arreglaron. Pero es que está fuerte, ¿no? Ahí cuídense mucho. Si salen a trabajar a la calle o andan mucho en el sol o de repente tienen que salir, aunque van a durar un rato en regresar a casa, siempre traten de llevar un suero o algo que puedan tomarse antes de exponerse al calor, porque ya estando ahí ya le pega el calor a uno y ya, te lo digo por experiencia. Pero bueno, vamos a continuar. Acompáñenme a hacer una oración para poner en manos de Dios este tiempo de estudio. Vamos a empezar otro apartado dentro del curso que estamos llevando. Y si Dios quiere, vamos a ir avanzando, vamos a ir dando más temas conforme Dios ahí nos dé su gracia. Amén. Vamos a orar. Dios Padre, damos gracias en esta hermosa tarde, una vez más, porque nos permites estar aquí. Hermanos, ponemos, Señor, este tiempo de estudio de tu palabra, Padre. Hoy reconocemos que, Señor, nuestra mente está limitada, nuestras capacidades están limitadas, pero tu palabra, eso no le impide, Señor, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y que tampoco no podamos sorprenderse. Al contrario, tú has puesto las herramientas, nos has dado, Señor, también a través de tu Espíritu Santo, la capacidad para poder aprender, Señor, acerca de ti, de tu naturaleza, de todo lo que tiene que ver con tu carácter y con todo lo que tú haces, Señor. Y creemos que a través de tu palabra podemos ser instruidos y capacitados para conocerte a ti, Señor. Más allá de lo que el mundo, la gente pueda decir de ti, lo que realmente debemos creer es todo lo que la Biblia dice acerca de ti, porque tú la inspiraste a escribir, Señor. Y en esta tarde abre nuestro corazón, abre nuestra mente para poder ser instruidos, para poder ser capacitados, Señor, porque no existe mejor conocimiento que el tuyo, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Ok, bueno, por la gracia de Dios estuvimos terminando el tema de la Trinidad de Dios. Es una doctrina bastante compleja, sinceramente, hermanos. Hay más que decir, hay otras cosas que decir, pero se dijo lo esencial, se dijo lo importante. Ha habido muchos debates a lo largo de la historia, pero bueno, nosotros creemos y confiamos que la palabra de Dios es suficiente y hasta donde podamos, ¿verdad?, entender, no ir más allá de lo que la Biblia dice, esa es nuestra confianza. Entonces, pero sí hay mucho que se puede aprender, pero intentamos hacerlo de claro, explicando algunas cosas, pero pues de verdad es bastante complejo. No estoy diciendo que nunca hay que estudiar de eso, que nunca, no, al contrario, hay que seguirnos, ¿verdad?, capacitando y preparando, pero bueno, algunos a lo mejor dicen, no, hermano, como que le faltó, como que le sobró. Bueno, ya va a depender del corazón de cada uno de nosotros, pero sí que entendamos que lo que necesitamos saber, bueno, ahí está, y cualquier otra duda, cualquier otra cosa, pues bueno, con confianza se pueden acercar. ¿Eh? Bien. Hoy vamos a iniciar con la doctrina de los ángeles, ¿ok? Si por la gracia de Dios, con su ayuda, nos permite y nos concede seguir, ¿verdad?, viviendo y estando aquí, vamos a hablar algunas cosas, vamos a exponer algunas cosas acerca de la doctrina de los ángeles. Esta comúnmente es conocida como angeología, ¿okay? No angio es otra cosa, ¿no? Angiología es otra cosa, no, angeología. Entonces, vamos a definir algunas cosas, vamos a ver algunos, bastantes versículos. Acuérdense que como estamos en una clase, sí vamos a ver muchos versículos, así que si trajo su Biblia, vamos a estar abriéndola, así que si se quisiera más rápido del oeste, ¿verdad? Y si trajo su Biblia digital, pues se le va a acabar la batería, hermano, porque vamos a estar, así que no sabrá si a la otra se trae la Biblia física o la digital, pero bueno, mientras esté en el corazón, ¿verdad? Lo más importante, ¿sí o no? Porque uno ni en la mente se nos olvida, pero que esté en el corazón. Bien, miren, ¿qué es un ángel? Alguien dice, pues uno que tiene alas, ¿verdad?, que está rubio, ojo verde. Sí, es un ángel, yo nunca he visto uno, ¿eh? Hay unos que parecen, miren, hermano, los que más parecen ángeles, esos son los peores, no nos crean.
Bueno, vamos a definir qué es un ángel, vamos a tratar de definirlo. Miren, un ángel es un ser espiritual creado por Dios, amén, y pues que sirve como mensajero y agente ejecutor de su voluntad. Esa es una definición, y luego más tarde voy a explicarlo de otra manera, lo digo más adelante si se permite. Es una manera en como lo podemos definir, ¿no? Es un ser espiritual creado por Dios que sirve como mensajero y agente ejecutor de su voluntad, ¿ok? Entonces, que si son rubios, que si son pelirrojos, hermano, ahorita vamos a ir viendo algunas cosas, porque, pues bueno, todos han visto películas, ¿no? Y de cosas, y miren, muchas de las imágenes que hoy se tienen de los ángeles y los demonios, después vamos a hablar de los demonios también, pero primero, bueno, los ángeles caídos, que comúnmente conocemos como demonios. Pero en cuanto a la creación, ellos están en el mismo, digamos, rango o categoría, por decirlo así. Solamente que unos son los que obedecen a Dios, los ángeles de Dios, y los caídos pues, son los que pues no lo hacen, ¿no? Bueno, entonces les decía, muchas de las imágenes que hoy vemos de los ángeles, de los demonios, la mayoría son tomadas de la Edad Media. Y esto sucede porque en esa época la iglesia imperaba mucho en todos los asuntos, en la política, ya saben. Entonces se crearon muchas representaciones artísticas, ¿verdad?, que intentaron de alguna manera plasmar cómo sería o cómo pudo haber sido un ángel, en este caso un mensajero de Dios, o incluso también los demonios. Pero los ángeles, vamos a ver, no son como los pintan, ahora sí, ¿verdad? A veces. Ahora, si usted tiene un cuadro, ¿verdad?, del ángel de la guarda en su casa, no le va a caer un rayo, no es porque tener la imagen, sino simplemente vamos a ir aprendiendo lo que la Biblia dice acerca de eso. Porque luego tenemos una imagen, pero que no necesariamente es así, ¿ok? Y eso lo vamos a ir aprendiendo, para eso estamos aquí. Los ángeles, hermanos, para empezar, no poseen cuerpos físicos permanentes, así como los nuestros, ¿ok? Sí pueden asumir formas humanas o visibles cuando cumplen misiones, vamos a decirlo así, o mandatos, bueno, órdenes específicos de parte de Dios, pero no, ellos no tienen un cuerpo como el de nosotros, ¿ok? Así como este. Su principal propósito, y eso lo deberíamos compartir con ellos también, es adorar a Dios, llevar a cabo sus mandatos y servir también, dependiendo de la situación, ¿verdad?, como ayuda a algunas personas que Dios les envía ángeles, ¿verdad?, según la voluntad de Dios. Entonces vamos a hablar un poquito de la naturaleza espiritual de los ángeles. Estamos en la introducción y todavía empieza bien la clase. Vamos a hablar un poquito de su naturaleza, vamos a ver que pues ya dijimos que ellos son espirituales y creados por Dios. Vamos a ver algunos roles, algunas funciones que también tienen los ángeles, porque los ángeles, dependiendo, ¿verdad?, lo que vamos a estar leyendo, Dios les dio misiones e incluso funciones. Entonces vamos a ver que son mensajeros, que son adoradores, ¿verdad?, que también a veces son guardianes o protectores, ¿no?, dependiendo. Y que también, como vamos a leer, son guerreros. Bien, vamos a hablar un poquito de la jerarquía y de los tipos de ángeles que hay. La Biblia menciona algunos rangos y tipos de ángeles. Y aquí voy a hacer un poquito, a lo mejor explico un poquito acerca de los rangos y de los tipos de ángeles, pero vamos a ir viendo los pasajes, ¿no? Así que, si usted decía, hermano, que no, hermano, es que yo una vez miré toda la corte celestial y nos tienen arpas y no sé qué, y esos son los más poderosos. Bueno, pues vamos a ver qué dice la Biblia, eso es lo que más nos importa, ¿sí o no? Entonces vamos a hablar un poquito de la jerarquía y los tipos, ¿ok? Vamos a ver también cómo se relacionan con nosotros, con la humanidad. Y bueno, cómo fue que ellos cómo tienen esta esencia moral también, porque los ángeles en un principio, igual que el ser humano, fueron creados buenos, pero ya sabemos la historia, ¿no? Unos se rebelaron y uno muy en especial, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ver algunos de estos aspectos a lo largo de la clase. Voy a tratar de abarcar todos estos puntos aquí, si no, pues ya saben, ¿no?
el Evangelio Eterno, 3 horas de clase, y 3 horas, ¿sí? ¿No? Entonces vamos a hablar todos estos aspectos acerca de los ángeles, vamos a ver muchos versículos, y si usted trae algo donde anotar, estaría bueno que, aunque no los alcance a leer todos, yo voy a tratar de leerla lo más posible, pero sí escribirlos. ¿Esto por qué? ¿O para qué? Cuando usted repase o quiera repasar esta clase, usted pueda ir a todas esas referencias y pueda corroborar lo que se está diciendo aquí, pero para que no se pierda tanto en leer aquí, porque a veces podemos perder mucho tiempo, aprovechar el tiempo, ¿no? Pero bueno, entonces retomamos. ¿Qué son los ángeles? Bueno, ¿qué ya dijimos que son? Bueno, ellos son seres creados, espirituales, con juicio moral y también con alta inteligencia. ¿Okay? Ellos son muy inteligentes, hermanos. Pero ellos no tienen un cuerpo físico. Así que si usted le dice, hermano, yo vi un ángel, pero ¿cómo era? Pues era rubio, de ojo verde. Bueno, pues quién sabe, a lo mejor estaba viendo la novela y se quedó dormida, su amigo, su amiga, y se imaginó algo, ¿verdad? Pero no, ellos no tienen cuerpos, a veces toman forma, pero bueno, ellos son seres espirituales creados. Los ángeles no han existido siempre, ellos fueron creados en un punto, ¿verdad?, de la historia, en un punto del tiempo, por Dios. Son parte del universo que Dios creó, ¿okay? Aparte de la realidad que nosotros podemos ver y percibir con nuestros sentidos, de los 5 sentidos, ya saben, hay otra realidad espiritual que también esa no la podemos percibir con los sentidos naturales, ¿ok? No como lo hacemos con esta realidad de que pues aquí toco, ¿verdad? Eso. Hay cosas que nuestros sentidos naturales no alcanzan a ver. Pero en este plano, digamos, también se mueven los ángeles. En un pasaje que se refiere a los ángeles de esta manera, dice que son el ejército de los cielos, ¿ok? Esto lo dijo, ¿se acuerdan? Vamos a leer Nehemías capítulo 9, ahora sí vamos a empezar, así que prepárese. Si no cargó su Biblia electrónica, pues ahí está la física que nunca falla, ¿verdad? Vamos a leer Nehemías capítulo 9, versículo número 6, ¿ok? Versículo número 6. Pero voy a leer la Reina Valera porque creo que todos traemos la Reina Valera. Entonces, ya está. Dice así, Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Bueno, ya sabemos que Dios es uno. ¿Se acuerdan lo que aprendimos en la Trinidad, no? Dios es uno, pero son 2 personas. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo que su ejército, y la tierra y todo lo que es en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Está. A los ángeles también se les denomina como el ejército de los cielos, que son parte de la creación de Dios, y ellos adoran a Dios. Amén. Creo que también nosotros deberíamos adorar. Vamos a leer Salmos capítulo 148, versículo 2 y luego el 5. Salmos capítulo 148, versículo 2, y luego de ahí nos vamos a buscar al 5. ¿Okay? Salmo 148, 2 dice así: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Y luego el 5, alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Bueno, yo sé, lo que hemos estado aprendiendo en la serie de los sábados de la iglesia que sabe adorar es que la alabanza en medio de la cual Dios habita reconoce quién es Dios, todos sus atributos y su naturaleza, y en específico como el creador. Nunca se nos olvide, hermanos, que Dios está completamente en una, digámoslo así, si se nos permite decirlo de esta manera, en una categoría diferente, en un plano completamente diferente, porque Él es el creador. Si nosotros somos creados, derivados, limitados. ¿Me explico? Nuestra fuerza se acaba, nuestras capacidades llegan a un límite, como la paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios no se cansa, Dios no se agota,
Su amor, que es lo que cantamos, es inagotable, ¿se acuerdan? Es inmutable, no cambia. Dios es así. Nosotros sí, de volada nos enojamos ahí cuando no nos dan la cena que queremos, o cuando no, ¿verdad? Cuando nos ensucian una camisa o una blusa, las hermanas ahí andan, ¿verdad? Pasando cambios. Pero Dios no. Dios es inmutable, ¿no? Entonces, para Pablo, fíjense lo que dice. Nos dice que Dios creó todas las cosas. ¿Y qué es todas las cosas? Bueno, sí iba a decir, hermano, pues todas, pero aquí vamos a ver el truco porque siempre parece que está muy cantada la respuesta, pero vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16. ¿Cuáles son? ¿Qué son todas las cosas? Colosenses capítulo 1, vamos a leer, versículo 16. Es un versículo bastante citado, muy conocido también, pero bueno, como 1.16 de Colosenses dice, porque en él fueron, bueno, aquí está hablando de Jesús, ¿ok? Se está refiriendo a Cristo, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles son todas esas cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Pero ¿cuáles son las cosas que hay en los cielos? ¿Cuáles son las cosas que hay en la tierra? Las que son visibles y ¿qué más? E invisibles. Cosas que son invisibles, que, bueno, invisibles a lo que ya dijimos, a nuestros ojos, pero que Dios creó. Por eso, hermanos, nosotros no podemos darnos como luego decimos, el lujo de querer adivinar a Dios, ¿verdad? No creo que Dios me pida esto. Yo he aprendido, se lo comparto de todo mi corazón, que cada vez que he dicho eso, pasa todo lo contrario a lo que digo. Bueno, en lo personal, Dios me ha dado una lección muy importante y no lo presumo aquí porque no es algo que presumir, es nuestro deber aprender de Dios. Entonces, cuidado con decir, no, yo no creo que Dios me pida esto, hermano. Mire, dependiendo de la situación, ¿verdad? No vamos tampoco aquí vamos a hacer un régimen totalitario. Pero sí tengamos mucho cuidado con este tipo de expresiones. Porque miren, hubo un profeta que Dios le pidió que se casara con una mujer que se dedicaba a vender su cuerpo. ¿Se acuerdan de ese profeta? Dios se lo pidió. Ay, pero ¿por qué? Bueno, pues Dios sabe. Ahora, no nos va a pedir a todos lo mismo, no, tampoco me vayan a cambiar el mensaje. Pero a veces las cosas que Dios nos pide, como lo que hablábamos la semana pasada, acuérdense que no podemos entenderlo todo, no lo entenderemos todo en el momento en términos de propósito, pero lo que sí podemos entender es el lenguaje en el que Dios nos habla. Si Dios nos está diciendo algo, hermano, si usted y yo hablamos español, Dios se lo va a decir, Dios me lo va a decir en español, no se lo va a decir en inglés. ¿Me explico? Entonces, solamente hay que ser obedientes, hay que creer, hay que confiar que si Dios nos pide algo es por algo. Vaya la redundancia. Entonces, ¿cuáles son esas cosas visibles e invisibles? Bueno, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces Dios es el creador tanto del universo visible que vemos, de este plano, como lo de lo invisible, lo que empezamos a percibir con nuestros. Y pues aquí incluye el mundo angélico. ¿Por dónde entra el mundo angélico? Pues donde dice tronos, potestades, principados o autoridades. ¿Ok? Es esta parte espiritual. El que los ángeles, hermano, ejercen un juicio moral se ve en el hecho que algunos de ellos pecaron y cayeron de la posición que tenían. Fíjense, porque hablamos de que ellos tuvieron o tienen un juicio moral. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Dijo que no iba a leer tanto, hermano. Bueno, pues es que luego no me creen, ¿verdad? Luego ahí andan diciendo que no predicamos, pero bueno. Entonces fíjense, ellos, miren, alguien que no sabe el bien y el mal, o al que Dios no le dio la capacidad de bien y el mal, pues, ¿cómo Dios le va a pedir o demandar juicio? ¿Me explico? Pero ellos sí lo sabían. Dice 2:4 de 2 de Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, fíjense, por eso siempre le decimos que el pecado no es solo romper una regla, porque en ese tiempo, bueno, en ese momento de la historia,
que los ángeles pecaron contra Dios, que se rebelaron, no existían los 10 mandamientos. ¿Ok? El pecado se debe entender más en términos de ofensa al carácter y la naturaleza de Dios. Porque si no solamente lo vemos en términos que también aplica de romper reglas, pues no tiene mucho impacto, ¿verdad? Ay, las reglas hicieron para romperse, ¿no? Tercera de Suponida 5.1. Yo no sé qué la Biblia leen a veces. Pero, qué fácil. Bueno, pues todos se equivocan. Pues claro, porque estamos en este cuerpo, en esta naturaleza, batallamos con cosas, el carácter, el corazón, la mente, todo ya sabemos, ¿no? Y aparte de todo lo que nos rodea. Pero nosotros como cristianos tenemos que entender que el pecado es más en términos de ofender el carácter de Dios. Y eso debe a nosotros causarnos un temor y una seriedad, un respeto al nombre de Dios, a la naturaleza de Dios. No tomarlo tan a la ligera. Bueno, me equivoqué, pero bueno, ¿quién no se equivoca? Pues, si nosotros no lo tomamos en serio, hermanos, tarde que temprano lo vamos a aprender. Por las buenas, a veces por las muy buenas, porque Dios es muy paciente, o por las malas. Y bueno, a nadie nos gusta aprender por las malas, ¿verdad? Pues dice, sino que arrojándolos, continúa leyendo, al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Bueno, aquí nomás quiero aclarar algo, un mito que anda, bueno, a lo mejor ya no tanto, pero por mucho tiempo se creyó, es que los ángeles, o los ángeles caídos, o el diablo y los demonios, lo voy a volver a repetir cuando hablemos de ellos, pero así como que un adelanto, ¿no? Ellos no van a atormentar a la gente en el infierno. Entonces es un mito que también se tomó de la Edad Media y todo eso. No, porque ellos van a recibir un juicio, ¿ok? O van a ser destruidos y bueno, pero en fin. Miren, su alta inteligencia se ve en toda la Biblia cuando hablan con la gente. De los ángeles son muy inteligentes, hermanos, aunque no lo parezca. Vamos a leer, y bueno, vamos a leer Hechos capítulo 12, versículo 6. Hechos capítulo número 12. Si su Biblia no trae Hechos, le dieron gato por liebre, hermanos. Cuidado. Dice así, Hechos 12:6. Vamos a estar dando lectura ahí. Voy a leer hasta el versículo 11. ¿Okay? Hechos 12:6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó, dice, un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Quiero que vean cómo le está diciendo qué hacer a Pedro. ¿Okay? Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro pensaba que estaba como Isaías, ¿no? Ahí en el tercer cielo, ¿no? Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que quedaba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron por ella. Luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, y que todo lo que el pueblo, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pues aquí lo guió para decir a tal cual para que no lo descubrieran, y bueno, pues no fue descubierto, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ellos también cantan alabanzas a Dios, hermanos. Sí, los ángeles alaban a Dios con cantos. Dicho sea de paso, esto lo vamos a volver a ver en la serie de los sábados, pero la música, el verdadero autor y creador de la música, en este caso es Dios, que le dio la capacidad a los ángeles de cantar, ¿okay? De alabarlo. La música celestial no se nos describe cómo es, pero existe. Ese mismo poder o capacidad, el diablo lo distorsionó, y los demonios. Y bueno, se lo enseñó a los hombres, y aquí de alguna manera influyó en los hombres, pues. Y aquí la música que los hombres cantan, ¿verdad? O que la humanidad canta, que no es a Dios, que no es para adorar a Dios, que no es para alabar a Dios, solo habla de pecado. Qué curioso, ¿no?
Toda la música que no alaba a Dios. Escucha, aquí solo hay dos sopas, hermanos, como luego decimos. O adoramos a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, en todos los aspectos, o adoramos a algo o a alguien más. Pero no hay como que medio adoro a Dios y medio me adoro a mí, ¿no? ¿Se acuerdan qué es lo que dijo el Señor en Apocalipsis también? Que, o sea, o eres tibio, o no eres caliente, o eres frío. Porque si eres tibio, ¿qué? Te vomitaré de mi boca. O sea que hay que definirnos, ¿no? Si sí vamos a seguir a Dios, o si no, espero que todos vamos a seguir al Señor, ¿verdad? Pero no estar en medio, porque en medio es peor. Es peor que estar en cualquiera de los dos, porque no nos definimos, ¿no? Entonces Dios nos invita a tomar una decisión, ¿no? Pero vamos a leer Apocalipsis capítulo 4, versículo número 12. No se asuste, hermano, cuando diga Apocalipsis, no, porque luego se persiguen allí, no, hermano, pues es la palabra de Dios. Es que luego andan todos mitológicos aquí, los cristianos mitológicos andan todos ahí. Apocalipsis, si lo abro se me va a caer una plaga. No, hermano, ¿saben qué va a pasar? Si abrimos ese libro, lo peor que puede pasar es leerlo, no creerlo y no vivirlo. Esa es la peor plaga, hermano. Pero bueno, fíjense, el 11, Apocalipsis 4, versículo 11. Y esto lo cantamos, ¿se acuerdan? Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas. O sea, aquí otra vez, Dios el creador. Es mucho de lo que más se resalta en las alabanzas, que Él es el creador. Pero no es la clase aquí, pero hay una profundidad en entender por qué Dios es el creador. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es lo que le cantan a Dios. ¿Usted qué le dice a Dios? Ya bendíceme, ¿no? Oye, cuidado, hermano. Pero no, bueno, el otro, ese si quieren nomás anótelo, el otro está en el mismo Apocalipsis, pero capítulo 5, versículo 11, el 6 no vamos a leerlo, pero hay, para que lo tenga como referencia. Ahora, puesto que los ángeles son espíritus, hermanos, o criaturas espirituales, ellos no tienen cuerpo físico. Vamos a leer 2 versículos de aquí. Ya lo dije que no tienen, pero vamos a ver por qué no tienen cuerpo físico, ¿ok? Hebreos capítulo 1, versículo 14. Yo no sabía que la Biblia tenía tantos libros. Bueno, pues ahí está. ¿Volvemos a aprender, sí o no? ¿verdad? Yo pensé que nomás tener el versículo de Juan 3:16, ¿verdad? No, hay muchos. Hay 1:14 de la carta a los Hebreos. Esta es una carta muy rica en enseñanza en cuanto al, ya lo hemos dicho, en cuanto al mesianismo, o el mesianismo de Jesús y a todo el simbolismo que Jesús cumple según la tradición hebrea. O sea, aquí usted puede empaparse un poquito más. Y bueno, pues ya no digo más porque luego me voy por otro lado. Fíjense lo que dice. No son todos, 14 de Hebreos 1, versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y vamos, uno más, Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 39. Dice así, 24:39 del Evangelio de Lucas. ¿Qué estaba pasando aquí? Pues ya sabemos, ¿no? Los discípulos tienen mucha fe, ¿no? Pero bueno, no hay que caer en ese tipo de cosas, porque incluso nosotros no vimos lo que ellos vieron, hermanos, ¿no? Pero nada nos garantiza que verlo va a aumentar la fe, porque a veces somos más cercos que los que vieron, ¿no? Pero bueno, mirad mis manos, dice 24:39 de Lucas, y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque dice un espíritu que no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, no tienen, ellos son al igual, ¿verdad? Por ser espíritus, o sea, por ser hechos de espíritu, de esta materia espiritual, no, ellos no poseen un cuerpo propio, o sea, ellos no tienen ese cuerpo. Entonces, no, hermano, no son rubios ni de ojo azul, ¿ok? Ya no de mirando novelas. Ahora, por consiguiente, por lo general,
no podemos ver, a menos que Dios, o no los podemos ver en este caso a ellos, a menos que de alguna manera Dios nos dé la capacidad para verlos, ¿ok? O sea, o que Dios permita que los podamos ver por alguna razón. Aquí quiero ser muy cuidadoso y quiero decirles algo. Los ángeles existen y sí, Dios los usa y se mueven y todo, pero acuérdense que la adoración debe ser para Dios, ¿ok? Entonces no tenemos por qué querer ver siempre ese tipo de cosas o manifestaciones para ya, ahora sí, ya para creer. No, hermanos. O sea, claro que puede pasar, no es imposible, pero no es lo que nosotros debemos buscar. O sea, porque luego de repente sí sucede que hay quienes por diferentes denominaciones o diferentes enfoques que tienen, no, nada más quieren ver, o dicen, si tú no puedes ver los ángeles, no eres hijo de Dios, muchas cosas que se han metido, hermanos. Entonces, eso no son leyes, o sea, no es algo que, condiciones que debamos cumplir para poder decir, bueno, ya soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque miré al ángel Gabriel tocando la de me viste a mí, ¿no? O sea, no, ese tipo de cosas no. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que debemos enfocarnos en tener este tipo de experiencias, o sea, de estar viendo ángeles, ¿no? La experiencia más importante que debemos vivir es el arrepentimiento, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y vivir en santidad, obedeciendo la palabra de Dios. Si eventualmente algo llegara a pasar, hermanos, ese tipo de cosas alguien llega a experimentar, bueno, la gloria sea para Dios, por algo Dios lo manda o Dios lo envía, pero no debemos buscar este tipo de experiencias supernaturales o sobrenaturales, como le quiera llamar, porque entonces van a desviar nuestra fe a querer ver solamente, a querer ver y todo, y no vivir en consagración para Dios. Y esto sucede, hermano. Pero bueno, Dios puede en su soberanía darnos de alguna manera la capacidad para verlo. Vamos a leer Lucas capítulo 2, porque no es imposible, sería algo digamos contradictorio o extremista decirles, no, usted y yo nunca vamos a poder ver un ángel, o es imposible que usted y yo veamos ángeles en este tiempo. No, sí es posible, pero no es algo que debemos buscar, ¿ok? O sea, la Biblia nunca dice que eso no puede pasar. Lucas capítulo 2, versículo número 13, vamos a leer ahí. Lucas capítulo 2, versículo número 13. Dice, y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, voy a leer el 14 también para que veamos. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra y buena voluntad para los hombres. Bueno, aquí los ángeles cantaban, porque acuérdense que Jesús ya había nacido, bueno, este himno de alabanza, porque ya había nacido el Salvador, que había llegado a la tierra, ya había llegado a la salvación, y Dios estaba cumpliendo una promesa que le había hecho a la humanidad desde el principio, ¿no? Pues por eso lo celebraban con gran gozo. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. ¿Cuándo? El 25 de diciembre, no, todos los días, de alguna manera tenemos que celebrar siempre a Dios, que envió a su Hijo por nuestros pecados para salvarnos, y celebrarlo, hermanos. Cuando nos vengamos a reunir aquí como hermanos, cantar con alegría, con gozo en el corazón, amén. Pero bueno, se aparecieron, acuérdense que los pastores los vieron, y pues imagínense haber visto todo aquello, hermanos. Debió haber sido impresionante. Si a veces al ver, ¿verdad?, los paisajes, pues a veces miran los videos, o no sé, cómo se ven las montañas, las auroras boreales, las constelaciones. Eso es algo hermoso, ¿no? La luna, pero haber visto a los ángeles debe haber sido algo impresionante, hermano. Pero bueno, entonces, ¿es posible? Sí, es posible verlos, de alguna manera puede pasar, pero no es algo que andemos buscando o que debamos procurar siempre, ¿ok? En sus actividades ordinarias de ayudarnos también, dependiendo de la orden que Dios les dé, guardarnos y protegernos, tienen esa función también. Okay, vamos a leer Salmos 34:7, dice. Salmos, les dije, capítulo 34,
versículo número 7. Ya se me fue la hora en puro leer la Biblia. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué más? No les voy a leer aquí un cómic de Superman y nada de eso. Dice 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Okay? Y vamos a leer el 91:11 en Salmos también. Yo le dije, hermano, que vamos a estar leyendo hasta en hebreo. Vamos a leer ahorita 91:11, fíjense lo que dice ahí. Bueno, es importante que siempre que estamos hablando de un tema o de un punto, tengamos lo más respaldado bíblicamente posible, aunque nosotros entendamos, digamos, la teoría o estemos convencidos de que lo que estamos diciendo en la Biblia lo afirma, y siempre es bueno citar la palabra de Dios, porque esa es la base, ¿no? Pero ¿dónde dice? No, pues pues ahí, no, pero ¿dónde es ahí? Pues búscale, ¿no? Pues dile, hermano. Dice, aquí es un salmo mesiánico, pero esta función aplica igual, ¿no? Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. ¿Okay? Ahora los ángeles le sirvieron a Jesús, ¿se acuerdan? Estuvieron en su servicio. Bueno, y también se unen a nosotros para alabar a Dios. Vamos a leer Hebreos 12:22. Porque, bueno, ellos son invisibles a nuestros sentidos, a nuestra percepción natural con nuestros sentidos. Bueno, vamos a leer ahí. Hebreos 12:22. Dice así, 12:22 de Hebreos. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. Muchos millares, hermanos. Bueno, sin embargo, ¿verdad? Retomando lo que estaba diciendo, de tiempo en tiempo, esto llegó a pasar, y les digo, puede pasar, tomaron forma corporal, ¿okay? Se tomaron un cuerpo, o sea, llevaron es el poder que Dios les dio, hermano. Y eso no lo hacen si Dios no se los permite, ¿no? Pero los ángeles tomaron forma corporal para acercarse a varias personas de la Biblia o a varios individuos, ¿ok? Aquí, pues anote ahí Mateo, vamos a leer Mateo 28:5, fíjense. Entonces, Dios les dio el poder, la capacidad de poder tomar una forma humana. Es que el hermano anda predicando. Pero Dios, hermano, Dios va a decir tu talento ahí ¿no? Lo vas a dividir todos ahí. Entonces ellos tienen el poder de tomar forma humana. Mateo 28:5, fíjense lo que dice ahí. Más el ángel, ahora respondiendo, dijo a las mujeres, ellos lo vieron, ¿se acuerdan? Se lo estaban viendo. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Vamos a leer el 6 también para tener un poquito más de contexto. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces ellas los vieron. ¿Cómo es que los vieron? No es que ellas fueron tomadas a un plano astral ahí, algo raro, no. Los ángeles tomaron la forma de una persona, en este caso, lo más probable es que hayan sido hombres, para que los vieran, ¿sí? Y decirles que Jesús no estaba ya en la tumba, había resucitado. Entonces, pues, pueden tomar forma. Ay, hermano, como que yo tengo forma de ángel. Bueno, pues yo lo voy a ver en su testimonio, ¿no? Bueno. Bien, pues, estas son algunas de las cosas primeras que tenemos que aprender acerca de ellos. Ahora, a los ángeles también se les da nombres, ¿ok? O tienen otros nombres en la Biblia. Fíjense, la palabra de Dios usa términos para referirse a ellos, tales como hijos de Dios. Esto no vamos a ir ahí, pero puede apuntarlo, Job 1:6, ¿verdad? También se les
Aquí no voy a dar mucho el contexto, pero ya tenemos, algunos ya vamos ahí aprendiendo un poquito más, pero aquí Job 1.6 los denomina como hijos de Dios, porque en el sentido de que Dios los creó. Y vamos a leer Salmos 69.5, es decir, lo vamos a leer porque también se les dice santos. Es Salmos 89.5, se le va a ir. Es muy interesante, hermanos, este tema. El problema es que en muchos lugares hay mucha superstición. 89.5 de Salmos, mucha superstición. ¿Qué es una superstición? Porque luego dicen, pero en español, porque miren, prácticamente de una manera muy sencilla, no es su superstición o la acción, ¿verdad?, atribuir de ser supersticioso, es atribuirle hechos, poderes o facultades a algo o a alguien que no posee. Eso es ser supersticioso. Por ejemplo, no, hermano, cuando pasa la Cruz Roja, pues tocas rojo, ¿no? ¿Pero por qué hacen eso? No, pues para que no pase. O sea, el color rojo no tiene ningún poder más que el de hipnotizarlo, hermano, cuando no hay desvelado. No, o sea, no pasa nada. O sea, no, es que mis puertas de la casa son de madera porque Dios habita no, hermano. Eso es una superstición porque le están atribuyendo en ese caso a la madera, al material, al poder que no tiene. Entonces, en muchos lugares hay muchas supersticiones acerca de los ángeles. Pero bueno, fíjense lo que dice ahí, Salmos 89.5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. ¿Okay? Bueno, porque los ángeles son santos. Ya dijimos que también la Biblia los refiere como espíritus, ya lo leímos en Hebreos 1.14. Y también son mensajeros, ¿verdad? También se les atribuye este título o este nombre en la Biblia. Vamos a leer Daniel capítulo 4, versículo número 13. Daniel capítulo 4, versículo no, 13. Voy a borrar el libro de Daniel 4, 13. ¿Qué es lo que dice ahí? Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. ¿Eh? Entonces, pues Daniel, y vamos a leer también el versículo, vamos al capítulo, al 17, de Daniel 4, vamos hasta el 17, dice así. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que si el Altísimo gobierna, que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Y ese es un mensaje que recibió pues Daniel, ¿no? Y como ya leímos en Colosenses 1.16, también se les denomina tronos, dominios, principados y pues potestades o autoridades. Ahora, ¿cuáles son las clases de estos seres celestiales que llamamos ángeles? Vamos a hablar un poquito de las clases, ¿ok? Hay otros tipos, digamos así, específicos, en este caso, de estos seres que la Biblia menciona, estos seres celestiales. Ya sea que podamos decir que son tipos especiales de ángeles en un sentido amplio del término, porque pensemos que son seres celestiales distintos, ¿verdad?, por otras funciones que tienen. Con todo, son seres creados por Dios y que sirven y adoran a Dios. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son esas clases? ¿Cuáles son esos tipos de ángeles que podríamos decirlo de esta manera? Hay o vemos en la Biblia. Bueno, los primeros que vamos a mencionar son los querubines. Miren, los querubines, a ellos se les dio la tarea de guardar la entrada, bueno, a unos en específico se les dio la tarea de guardar la entrada en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan? Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 24. No podemos
aquí detenernos a explicar toda la 3:24 de Génesis. Obviamente, por varias razones, no podemos detenernos en cada versículo a explicar toda la estructura gramatical y la etimología y todo eso, porque en muchos casos se tergiversa por falta de lectura y estudio, pero aquí es bastante claro. Hecho, pues, fuera el hombre aquí, ya habían desobedecido, recordemos a Adán y Eva, pero fíjense, y puso al oriente del huerto del Edén, ¿qué puso? Querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, aquí quiero hacer una acotación. Hermanos, si usted mira un video, documental, encontraron el huerto del Edén y que más, bueno, hermanos, es puras mentiras, porque Dios por algo puso estos vigilantes. ¿Para qué creen? ¿Es para que le encontrara Discovery Channel? No, hermano, pues no, nadie sabe dónde está. Dios lo escondió porque los seres humanos fueron expulsados. Adán y Eva ya no se les permitió entrar nunca más. ¿Okay? Esa es la paga que vamos hasta que Cristo regrese. Pero bueno, ahí está. Así que no lo han encontrado y para la desilusión de muchos, nunca lo van a encontrar, ¿no? Al menos hasta ahorita. Ya Dios nos mostrará cómo es, ¿no? Y bueno, Él puso aquí a unos querubines. Y frecuentemente se dice que Dios mismo tiene en su trono querubines, ¿verdad? O que dependiendo, ¿verdad?, las expresiones se lee o podemos ver que viaja montado en querubines. Son expresiones bastante poéticas, pero vamos a leer dos versículos, bueno, un versículo y un pasaje completo. Salmos 18:10 es una función que cumplen aquí los querubines, pero bueno. Salmos capítulo 18, versículo número 16, que dice ahí: cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. ¿Okay? Y vamos a Ezequiel capítulo 10. Vamos ahí a Ezequiel capítulo 10. Eso es lo que dice. Desde el versículo 1 de en adelante. Vamos a leer ahí. Pues si no leyó la Biblia en todo el mes, hermano, que ya se reposa, ¿no? Hasta lo alcanza para 2 meses, ¿no? Pero bueno. Fíjense lo que dice aquí. Miré y aquí la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló el varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Versículo 3. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando entró este varón, o cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube. Y el atrio se llenó del esplendor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines. Fíjense, eso, aquí un estruendo que es, como que se le viene a la mente. Es un sonido, ¿verdad? Por eso que sabe, que ellos son seres impresionantes, hermanos. Dios los creó, son hermosos, son increíbles. Pero bueno, entonces el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el alto de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando fíjense, hermanos, un tremendo. Vamos al versículo 9. Y miré y aquí como 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, los 4 eran de la misma forma, como si estuvieran una en medio de la otra. Bueno, pues aquí vemos pues, que se describe una figura de cómo son los querubines. Y vamos a leer más versículos, pero prácticamente todo el capítulo 10 habla de
una visión que en este caso el profeta tiene, pero bueno, se describen algunas cosas de los querubines. Sobre el arca del pacto de testimonio, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, sobre el arca del pacto, había dos figuras de oro, que eran figuras de querubines, con alas extendidas sobre el arca, y allí Dios prometió ir a morar entre su pueblo. ¿Recuerdan? Vamos a leer Éxodo 25, 22. Hermano, ya, pues, no, pues, ¿qué? ¿Se llama la palabra de Dios? ¿Sí? Pues aunque diga que no, hermano. Vamos a ver. Éxodo capítulo 22. Entonces, Dios les da estas instrucciones, perdón, 25, 22 de Éxodo. Y se pide que se creen estas figuras de los querubines. 25, 22 dice así: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Aquí no está hablando que habían unos querubines, sino que se hicieron de oro y se pusieron, ¿ok? Pero es bien interesante cómo ellos están asociados mucho a la presencia y están muy cercanos a la presencia de Dios. En el sentido en que lo podemos entender, porque Dios está en todas partes, pero hay una parte en la que ellos están, que siempre se describe que están como muy cerca de Dios, ¿no? O sea, quien fuera querubín me va para estar cerca del Señor siempre, ¿no? Pero digo en el buen sentido, hermano, no se me vayan a... hermano dijo, quiere ser querubín, ¿no? Mejor hay que aprender a ser hijos de Dios, ¿verdad? Ay, que soy el Metatron y no sé qué andan ahí. Fíjense, los serafines. Vamos a ver los serafines. Me quedan 2 horas. Serafines. Vamos a ver si alcanzamos. Bueno, yo creo que vamos a terminar vamos a ver las clases y ahí nos quedamos por hoy. Y ahora si siguiente semana, si realmente le seguimos con demás, pero vamos a terminar de ver las clases y los tipos de ángeles. Vamos con los serafines entonces. Otro grupo que hay es estos de los serafines, y ellos se mencionan únicamente en el libro del profeta Isaías. Vamos a leer Isaías, capítulo 6, del 1 en adelante. Isaías, capítulo 6. Vamos a leer ahí. Isaías 6.1, adelante. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, que sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, versículo 2, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, aquí es Isaías hablando: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, de habitar en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos, si están en la presencia de Dios, no estremece nuestro ser. Hay algo, es una red flag, dicen los chavos ahora, ¿no? Es una mala señal. ¿Cómo no nos vamos a estremecer al presentarnos delante de Dios? A veces vamos a Dios: ay, Señor, me levanté tarde, ¿no? Como siempre todos los días, y bentíceme el camino, vámonos, y el trabajo. Hermano, es que Dios no me habla, pues tampoco nosotros le hablamos. Entonces, debe haber mucho respeto, y Isaías, al ver todo esto, hermano, se quedó, dijo: indigno soy hombre muerto por haber visto tal cosa. Él pensó que se iba a morir por haber visto eso. Y a veces le andamos contando a Dios: no, que 3 para que no, hermanos. Isaías se quería morir porque
vio algo que sus ojos nunca habían visto, ¿no? Entonces, sí que si queremos ver la gloria de Dios, agua, que podemos, pero en el sentido que a veces lo decimos, debemos tener mucho respeto a la presencia de Dios, cuando estemos hablando con Él en oración, por todo el respeto que Él se merece, con todo el temor que Él se merece, que no es el creador, pero bueno, ya hasta aquí mi amargura es un pastoral, ¿no? Entonces, en donde continuamente, fíjense, esta escena se ve, adoran al Señor y claman, ¿qué es lo que cantaban estos serafines? Santo, santo, santo. Pero no andaban con que hoy mi drama teológico, no, santo, santo, santo. Eso. Ahora estoy diciendo que no podemos hablar con Dios de una manera muy clara, que sí. Pero lo que voy es que eso es lo que hacen delante de Dios. Y debemos, aplicando ese principio, siempre reconocer, Señor, tú eres santo. ¿Qué fue lo que Jesús reconoció en la oración del Padre Nuestro? ¿Se acuerdan lo primero que reconoció? ¿Qué dijo? Santificado sea Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Elevado a las alturas por encima de todo y de todos, santificado sea tu nombre. O sea, la santidad de Dios es algo que debemos aprender a admirar y también debemos amar la santidad de Dios. Pero ¿cómo voy a amar? ¿Quién es el Señor? Hermano, que Dios sea santo. Debe ser para nosotros un motivo de sumo respeto y temor. Y buscar agradarlo como por medio de esa santidad también, apartándonos de todo aquello que nos contamine, nos aleja de Dios, de todo lo que nos enferma, de todo lo que daña nuestra mente y nuestro corazón. De esa manera vamos a santificar el nombre de Dios. Bueno, ya eso es para... Dice el hermano, es que usted no da clases, hermano, dice el hermano, se da pie de clases, pero bueno. Seres vivientes, hay una clase de ángeles que se les llama así seres vivientes, no se describe exactamente tal cual como los serafines y los querubines, pero solamente se les da el título de seres vivientes. Eso lo vemos en Ezequiel y también Apocalipsis mencionó otra clase de seres vivientes como conocidos de esta manera, alrededor del trono de Dios. Eso lo podemos ver en Ezequiel capítulo 1, 5 al 14 y Apocalipsis 4, 6 al 8. Vamos a leer el pasaje nada más de Ezequiel, porque ya llevamos el tiempo ahí, pero Ezequiel capítulo 1, versículos 5 al 14. Dice que la Biblia, no sé si hemos puesto atención, pero que es hasta ahorita lo que por la gracia de Dios vamos a seguir aprendiendo, que dice de los ángeles. Nunca se nos está incitando ni a buscarlos, ni a adorarlos, lo vamos a ver, obviamente, si Dios nos permite hablar un poquito más después. Pero fíjense, los de ahí se dedican a eso nada más, a servir a Dios. Así que el 1.5, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, ¿sí? Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Pero aquí hay mucho simbolismo, no lo voy a explicar, pero cada uno de estos aspectos representa algo, pero bueno. Y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los 4 lados. Es algo bien impresionante, hermanos. ¿No es cierto? Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4, y asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Versículo 12, cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviese, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido. Fíjense, es una descripción muy impresionante, como visión de hachones encendidos que andaba entre los
seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Versículo 14 y último. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Dios hace cosas impresionantes, de verdad. Pero ahí está la descripción como seres vivientes. Con esa apariencia que se describe aquí, bueno, son los representantes, según, ¿verdad? Aquí son de las más poderosos en cuanto a las criaturas de Dios, porque, bueno, vemos que tienen forma como de animales, de bestias y de seres humanos. O sea, cada uno de estas caras representa una criatura poderosa de Dios, ¿sí? Bueno, pues ellos adoran continuamente a Dios día y noche sin cesar, como ya leímos, y cantan, según lo que leemos en Apocalipsis 4, lo mismo que vemos en Isaías: santo, santo, santo. Es lo que ellos hacen. Ahora, ya para terminar, ya se nos fue aquí, pero este es el último: rangos y órdenes entre los ángeles. Miren, aquí también de repente se mete bastante superstición, pero la Biblia indica que también hay algunos rangos y órdenes entre los ángeles. ¿A qué me refiero con órdenes? Antiguamente en los ejércitos, a un grupo de caballeros o de soldados se les denominaba orden. Por ejemplo, hay unas muy famosas, como la Orden de los Caballeros Templarios. No sé si han escuchado eso. Ahí luego lo ven o estudian más en casa. Entonces había ciertos grupos o rangos que se les llamaba órdenes, ¿okay? Los ejércitos en la antigüedad. Entonces, de alguna manera, al ser un ejército, esos ángeles de Dios, estas creaciones de Dios, tienen sus rangos también, ¿okay? Uno de los más famosos y el más conocido en esta área es el Ángel Miguel. ¿Se acuerdan? A este en específico se le denomina como arcángel, ¿okay? Vamos a leer la carta de Judas, versículo 9, capítulo único, porque la carta de Judas solo tiene un capítulo, versículo 9. Dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, ¿qué fue lo que le dijo el arcángel Miguel? Él es un arcángel, lo quiero que vean que es un rango, o sea, no es, es un rango elevado. ¿Qué fue lo que le dijo él? ¿Cómo te llamas? ¿Qué le dijo? El Señor te reprenda. El único que tiene el poder y la autoridad para reprender cualquier poder demoníaco es el Señor. Nosotros no se saque ¿verdad? La cuerda marinera y no, hermano. Es Dios. Él es el único que puede. Pero no, ojalá no nos toque pronto tener que vivir un episodio de esos, pero recuerden que el que reprende es Dios. Nosotros tenemos ese poder. Bueno, este título indica que tiene una autoridad de alguna manera, como digamos, gobierno sobre otros ángeles. O sea, que Dios le dio ahí una posición, ¿no? Se le llama también uno de los príncipes en Daniel 10:13. Y Miguel parece ser el líder del ejército angelical. Fíjense, es muy tremendo eso, pero vamos a leer nada más ya para terminar Apocalipsis 12, 7 al 8. Y con esto vamos terminando ya. Ya me fui 3 minutos, pero quería poderles explicar esto. 12:7 de Apocalipsis. Dice así: y hubo una gran batalla en el cielo. Dice Miguel, ¿y quiénes? Sus ángeles, los que estaban bajo su cargo, pues, ¿no? No es que él fuera dueño de ellos, porque el dueño es Dios, no. Y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón, y el dragón también tenía sus ángeles, ¿eh? Ahí vivan. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vemos que tiene un rango, pues, hasta ahorita, por lo menos en la Biblia, es el único arcángel mencionado. No se menciona a otro.
Porque si luego si llega ahí alguien con una túnica negra, ya conoces al arcángel, ¿verdad? Metatron y que no sé qué, nada, hermano, tranquilo. La Biblia, hasta ahorita solamente Dios nos permitió conocer el nombre de un arcángel que fue Miguel. Ya si hay más, ya. Eso no lo sabemos hasta ahorita. Y si Dios permite, pues a lo mejor lo sabremos después. Pero bueno, el caso de Miguel, él tiene un rango muy elevado, ¿ok? Y bueno, es un arcángel. Y Pablo nos dice que el Señor volverá en el cielo, como lo leemos en 1 Tesalonicenses 4:16, con voz de arcángeles. Así que ellos los arcángeles, ¿verdad? Tienen una autoridad de parte de Dios para dirigir ciertos grupos de ángeles del ejército celestial. Y si esto lo podemos ver cuando vemos los episodios en que Miguel, el arcángel, aparece. Como les digo, es el único que la Biblia nos menciona y que nos da su nombre. Ya si hay más, pues hasta después sí os sabemos. Pero bueno, ahora, para terminar, hasta aquí vamos a quedar con las clases. Más adelante vamos a ver algún otro nombre de los ángeles. Vamos a ver otras cosas, pero hasta aquí. Sí, yo les encargo mucho que si pueden repasar y puedan volver ahí, pues cualquier pregunta, pues ahí con todo gusto les ayudamos. Vamos a orar para estar terminando. Y hermanos, recuerden que muy importante que ellos son creación de Dios, y son reales, si existen. Dios puede en su soberanía, Dios en su soberanía en muchas ocasiones se manifestaron, o algunos llegaron a ver ángeles. Es real todo eso. Pero nosotros adoramos a Dios, ¿verdad? No andamos buscando que se nos aparezca ahí Miguel, ¿verdad? No, nada de eso. Simplemente que Dios decide por su voluntad a veces hacer este tipo de cosas, de que se aparezca algo. Pero bueno, no es algo que vamos a estar buscando y tampoco vamos a promoverlo. Yo no le voy a decir, hermano, pues si usted no mira nunca, entonces no ha nacido de Dios. No, eso es algo incorrecto. Amén. Vamos a orar para estar terminando. Ayer se encuentra, porque no me ayuda, cerrando sus ojos, inclinando el rostro en reverencia a Dios y a su palabra. Y vamos a orar. Dios Padre, damos gracias en esta tarde, ya noche, porque nos permitiste este tiempo de estudio de tu palabra. Sin duda hay cosas que, como todo hemos aprendido, tienen un grado de misterio, y donde tu palabra guarda silencio, nosotros también debemos hacerlo. No vamos a pretender intentar querer saber más, Señor, de lo que tú nos has prestado, ni querer saber más que nadie, solamente lo necesario, Señor, para adorarte, para alabarte, para vivir para ti, para creer tu palabra, para afirmar y fortalecer nuestra fe también a través de tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares, a los que ya vayan a sus casas, Señor. Padre, y te pedimos que todo el conocimiento que estemos adquiriendo no lo hacemos para presumir, no lo hacemos para humillar al que no sabe. Al contrario, hermano, ayúdanos a entender que ahora tenemos más responsabilidad de vivir lo que ya sabemos, y si tú nos prestas y nos permites de poder, Señor, dar una respuesta a aquellos que preguntan, Señor. Una respuesta sólida, bíblica, centrada, desde la línea del respeto, pero sobre todo para anunciar y proclamar tu evangelio, Señor. Llevar las buenas nuevas, Señor, hasta lo último de la tierra. Guárdanos, llévanos con bien, Señor, y ayúdanos a andar dignamente